Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto. Hoy día 19 de abril del 2026. Y vamos a continuar con nuestros mensajes en el Evangelio según San Juan, ahora en el capítulo 16. Así que, sin más preámbulo, prepárese. Tengo una Biblia física a la mano, un cuaderno de notas, un par de lapiceros, resaltadores de texto, para que usted pueda marcar en su Biblia y luego repasar, reestudiar, no solamente de manera personal, pidiéndole dirección al Espíritu Santo que le dé revelación, sabiduría, entendimiento, sino también usted luego puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, y volver a ver este mensaje y también los anteriores y otros temas y otros libros que nosotros ya hemos publicado en nuestro canal de YouTube. Y de esa manera usted también puede compartirlo con otras personas que necesitan conocer al Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración. Acompáñenme. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad y el privilegio de poder abrir tu palabra y poder compartirla con muchas personas que se están conectando y otras que se conectarán posteriormente. Padre, ponemos en tus manos sus vidas y te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, alumbrando su entendimiento, quitando todo velo, Señor, que el enemigo ha puesto en sus mentes y en sus corazones para que puedan realmente tener un encuentro contigo. Señor, experimentar el nuevo nacimiento y una vida transformada y una vida llena de tu Espíritu Santo. Padre, nos ponemos en tus manos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y te pedimos, Padre, que mientras tu palabra bendita sea expuesta, tú también extiendas tu mano de sanidad sobre los cuerpos enfermos. Padre, que todo poder del enemigo sea echado fuera en el nombre de Jesús y tu gloria sea manifestándose para restauración de vidas, hogares y de nuestra nación. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios en esta mañana. Y hermanos, después de 2 semanas estamos nuevamente empezando o retomando los mensajes, ya que tuvimos que participar de alguna manera en este proceso electoral. Pero sabemos también de que Dios se va a glorificar. No dejemos de orar por la situación de nuestro país. Dios es el que está sentado en el trono, Él es el soberano, pero también demanda de cada uno de nosotros tomar acción. Así que la fe es también actuar conforme a lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Si queremos que Dios haga justicia, tenemos que movernos también nosotros para ser ese agente. Y eso lo vamos a entender ahora con este mensaje que vamos a tener en esta mañana. Bien, así que abra sus Biblias en Juan capítulo 16 y vamos a leer del verso 1 al 15 en esta oportunidad. Así que vamos a leer Juan capítulo 16, verso del 1 al 15, que nos habla de la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a leer. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Y bien, Jesús empieza este capítulo diciendo algo importante. Dice, estas cosas os habla para que no tengáis tropiezo. Ahora, hermanos, tenemos que ver el contexto de lo que Jesús está manifestando aquí en su palabra, y también, ya que nosotros estamos involucrados, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, también eso implica a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pasando una situación muy similar. Estamos en los últimos tiempos. Hoy somos nosotros participantes de esta realidad. ¿Y qué estamos viendo? Jesús les está advirtiendo, les está notificando de lo que va a suceder para que no les tome por sorpresa, para que cuando llegue ellos no reaccionen de la manera incorrecta, sino que ya con ese conocimiento ellos digan, ah, esto ya me lo dijeron, entonces no debo reaccionar de la manera que el mundo, de la manera que estas personas que nos están provocando esperan. Muy bien, entonces dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y Jesús está, de alguna manera, siguiendo el hilo, la secuencia de lo que él está diciendo en el capítulo 15. En el versículo 18 del capítulo 15 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A eso se refiere Jesús en estos primeros versículos del capítulo 16. Decíamos que estamos en los últimos tiempos. Y hermanos, amigos, estamos viendo de que no hay tolerancia. Esta palabra se ha puesto de moda, ¿no? La palabra tolerancia, la palabra resiliencia y otras más, ¿no? Se han puesto de moda. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos y resaltamos algo que no está correcto, algo que no es natural desde el punto de vista humano, entonces, y reaccionamos ante esas situaciones, nos dicen que somos intolerantes, nos dicen que tenemos fobia ante estas cosas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿no? Nos tildan de intolerantes, pero ellos o estas personas son intolerantes con nosotros, ¿no? Cuando nosotros compartimos la verdad de Dios, cuando nosotros declaramos las cosas que están andando mal, que son incorrectas, entonces estamos viendo que hay un rechazo hacia las cosas de Dios, una intolerancia hacia las cosas de Dios, hacia las cosas que Él mismo nos declara en su palabra y que Él nos ha mandado a compartir. Bueno, vamos a entender un poco más de esto en los siguientes versículos. Él dice, primeramente, estas cosas os he hablado
Hemos hablado del versículo 18 al 20 del capítulo 15, nos está haciendo un recordar, está recapitulando, y luego dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esa es la raíz del asunto. Pero bien, dice ahí en el versículo 1, para que no tengáis tropiezo. Aquí la palabra, o en el original griego, es escandalizo, de donde se origina la palabra escándalo, ¿no? Que es un escándalo, algo, que todo el mundo lo ve y se hace una cosa grande, ¿no? Que trasciende, ¿no? Una ofensa, algo que es inaudito. Entonces está diciendo que no caigan ustedes en esa trampa, en reaccionar de esta manera. No se escandalicen, no se ofendan, no tropiecen ante estas situaciones, porque dice, todavía van a haber una secuencia de acontecimientos que va a maximizar esa, eh, esa condición en la que nos vamos a encontrar en los tiempos postreros. Y digo, los tiempos postreros ya están, ya estamos, amados hermanos, amigos, en esta condición. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Ahora, está hablando en el contexto judío, porque nosotros no nos reunimos en sinagogas. Solamente el pueblo judío se reunía en las sinagogas. Y entonces, sin embargo, no está lejos de nuestra realidad, porque el pueblo judío se reunía en sinagogas, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que la sinagoga, desde nuestro concepto, desde nuestra manera de pensar, ¿no? Cuando escuchamos ahora que viene el Sabbat para los judíos y ellos van a la sinagoga, nosotros pensamos de que la sinagoga es el templo, lo que vendría a ser para nosotros el templo, el lugar de reunión donde celebramos a Dios, donde recibimos la palabra. Sin embargo, en el contexto hebreo no es así. Ellos fueron dispersos por las naciones, entonces, para no perder su identidad, crearon la sinagoga, un lugar de reunión, pero la sinagoga en sí tiene otro contexto. Entonces, es importante entender esto. La sinagoga no era un lugar de adoración específicamente. Para eso existía el templo. Ellos tenían el templo, el lugar de adoración, el templo de Salomón, el templo de Herodes en ese tiempo, ¿no? Ahora no lo tiene y con mayor razón la sinagoga es como un recurso, como lo fue cuando ellos fueron dispersos por las naciones. Entonces, en algunos días conmemorativos dentro de la cultura hebrea, no solamente se reúnen los días sábados, se reúnen también los días lunes, los días jueves y el día sábado, es decir, prácticamente 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque ellos ahí se reúnen para compartir, ellos se reúnen ahí para tener comunión, para tener relación entre ellos en la comunidad. En sí la sinagoga es un lugar comunitario, es donde ellos se reúnen como comunidad, pero en días especiales como el Sabbat y otros días, ellos a veces los días lunes, los días jueves, que también se reúnen, pero específicamente en el Sabbat y en algunos días conmemorativos que de alguna manera pueden coincidir, ellos tienen por regla general leer la Torá, leer la ley, leer las escrituras. Entonces, por esa razón, no necesariamente quiere decir de que sea un lugar de culto, que sea un lugar en que para nosotros sería ir al templo. Es básicamente un lugar comunitario donde ellos van, comparten, se relacionan,
se conocen entre ellos, los miembros de la comunidad. Es como una reunión de asociación de vivienda, por decirlo de alguna manera, para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Entonces, ellos se reúnen ahí, comparten, a veces también comparten alimentos, y luego la iglesia primitiva, por causa de la persecución, por causa del testimonio y de la fe, de conocer a Jesús, nos dice el libro de Hechos que se reunían en el templo y por las casas para el partimiento del pan, la comunión y también para ser edificados espiritualmente. Es decir, ahí luego también en esas comunidades, en esas que le llamaríamos ahora células, casa de paz o como le quieran llamar, ellos también aprovechaban para compartir las cosas de Dios, para adorar, porque el templo era un lugar donde prácticamente se adoraba a Dios, pero en la religión judía. Ellos habían salido ya del judaísmo y estaban ahora viviendo la fe del Señor, el Evangelio de Cristo, lo que realmente transforma las vidas. Entonces, ellos estaban, como nos dice aquí, para eso existía la sinagoga. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Ahora, esto es importante, porque es aquí donde encaja la iglesia, donde nosotros que somos de Cristo, también somos de alguna manera afectados, por decirlo así, o incluidos. ¿Por qué? Porque al tener el contexto, la sinagoga, de algo comunitario, que en esencia es así, entonces nos está diciendo a los futuros creyentes también esta advertencia. Nos está diciendo de que al ser la sinagoga un lugar comunitario en donde la gente se reúne, ¿no? Donde la gente comparte, donde la gente se edifica, crece, se conocen, entonces está diciendo a ustedes los van a expulsar de sus comunidades. A ustedes van a ser expulsados de la sociedad. Van a ser vistos como unos parias por causa de la fe, por causa de dar testimonio de mí, de hablar de la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, hermanos, amigos, a los que hemos conocido a Jesús realmente, a los que hemos experimentado un nuevo nacimiento, ¿no es esta parte de nuestra vivencia? ¿No es lo que sucede? ¿No es que por causa de nuestra fe ahora nosotros somos vistos con rechazo, somos excluidos, somos separados del grupo en el cual nosotros antes frecuentábamos, porque ahora ya no compartimos con ellos lo que antes era común, de repente la fe que tenían o también algunas otras cosas con las que compartíamos, ¿no? Socialmente hablando, es decir, ir a algunas reuniones, ir a algunas celebraciones. Entonces, como nosotros ya no encajamos ahí, ya no tomamos, ya no bailamos, no por causa de que mi religión no me lo permite. No, 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 señores, esa no es la verdadera razón. La verdadera razón es porque nuestro corazón ha sido cambiado y ya sabemos que eso no es agradable delante de Dios. Y ahora vivimos para agradar a Dios. Eso es el concepto de la palabra santo. Santo no es un muñeco al cual se venera. Santo es todo aquel que ha abrazado la fe de Cristo y ahora vive separado para Dios. Vive para Dios. Está reservado para Dios. Santo significa separado para. Separado para. Entonces, ahora yo soy santificado posicionalmente, soy santificado, Dios me declara santo, separado, pero yo tengo que también mantenerme en esa posición. Y eso sucede cuando yo conozco al Señor, entiendo cuál es su propósito, entiendo qué es lo que Él quiere para mí y qué es lo que le agrada, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para agradarle a Él. Por gratitud le servimos, por gratitud nosotros ahora estamos en las cosas de Dios, porque somos conscientes ahora de la realidad espiritual
en que vivíamos antes. Estábamos separados de Dios. Pero a través de la obra perfecta de Cristo hemos sido reconciliados. Hemos sido nuevamente injertados en la familia de Dios, que por causa del pecado habíamos sido separados. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pecado va contra su propósito, contra su naturaleza. Pero ahora, por causa de Cristo, hemos sido santificados e injertados nuevamente en la familia de Dios. Eso sucedió desde el principio. Es lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos desobedecieron y fueron separados. Pero Dios no dejó de seguir manifestándose en su gracia para que las personas puedan tener un encuentro con Él, para que puedan volver otra vez a los caminos de Dios, al propósito de Dios. Eso sigue sucediendo. Dios sigue obrando. Dios sigue hablándonos. Nos dice la Biblia a través de su Hijo. Nos ha hablado a través durante todos los tiempos, de diferentes maneras. A través de profetas, nos habla a través de su palabra. Por eso es importante abrirla, conocerla, estudiarla, meditarla. Y esa es la tarea que ahora todo nuevo creyente, toda persona que le ha abierto su corazón a Jesús, tiene que hacer. Conocer el propósito de Dios, estudiar las Escrituras. Por eso, amados amigos, hermanos, es importante conocer la palabra. Por eso, cuando nosotros compartimos este mensaje, hacemos el llamado y preguntamos si la persona ha recibido a Jesús como su Salvador, pues el paso siguiente es conocer las Escrituras, porque esta es la constitución del reino de los cielos. Es aquí donde usted tiene que empezar a conocer el propósito de Dios para su vida. Es ahí donde usted se va a convertir en un instrumento de testimonio para bendecir a su familia y bendecir a su comunidad y al mundo entero, naciones enteras. Por eso, la solución no es que salga fulano, mengano, sutano, perenjeno, que es buena gente o es religioso como presidente, sino de que esa persona y todo el mundo entero, toda nuestra nación, tenga un encuentro con el Dios vivo y verdadero, que es el único que transforma vidas y nos hace realmente conscientes del propósito de Dios, que es ser de bendición. Es la bendición de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si queremos que nuestra nación sea bendecida, realmente el Perú tiene que tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y para eso, tú y yo, que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos que empezar a dar testimonio, empezar a reflejar a Jesucristo. Ahora, sin embargo, el desafío es grande. La prueba que viene y que ya se está manifestando es grande. Hermanos, dice aquí, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miren, esto ya se dio y se da por ciertas temporadas, por ciertas situaciones. Esto ya se dio en tiempos antiguos. Conocemos nosotros testimonios escritos de cuántos cristianos que abrazaron la fe de Cristo fueron asesinados en el Coliseo Romano, fueron quemados vivos, fueron metidos en aceite hirviendo, fueron quemados en la hoguera, fueron perseguidos en la Santa Inquisición. Y ahora, en este tiempo, en pleno siglo XXI, hermanos amados, estamos recibiendo testimonios de iglesias que están siendo cerradas, los creyentes asesinados en Uganda, en países africanos, en Asia, donde la influencia es de otras religiones extremistas. Entonces, estamos experimentando esta situación. Hermanos, hay lugares en este tiempo donde ya no pueden ingresar misioneros, no pueden ir a predicar el evangelio. Se han cerrado las puertas. No es solamente la ventana 1040 que conocemos nosotros, ¿no? Y sabemos lo que significa, que es el mundo musulmán donde no se permite misioneros cristianos. No, ahora es en muchas partes del mundo
donde no se permite. Pero Dios quiere levantar personas que tengan esta convicción, esta vida llena del Espíritu Santo para ser enviados. Y hermanos, la gracia de Dios, Dios está intensificando su obrar. Hay muchos testimonios de personas, aún en el mundo musulmán, en países extremistas, donde el mismo Señor Jesús se está presentando en persona, hablando, testificando. Y muchas personas en ese contexto están recibiendo al Señor Jesús porque se están dando cuenta de que Él es la verdad, porque Él mismo está dando testimonio de que existe y de que Él es el único Dios vivo y verdadero. Entonces, Dios no puede ser encasillado, pero también quiere que nosotros seamos participantes. Y estamos en un país donde hay libertad de culto. Y muchas veces eso nos ha permitido entrar en nuestra zona de confort y nos hemos relajado. No hay persecución, entonces, bueno, si quiero predico, si quiero no predico, si quiero comparto, si quiero no comparto. Y nuestro testimonio, nuestra manera de testificar se ha limitado a dar un folleto, pero ya no hablamos, solamente extendemos la mano, ¿no? Invitamos para que la gente vaya al templo, para que el pastor ahí les hable a todos, cuando nuestra vida, nuestro propósito es ahora hablar de Jesús. Nuestro propósito es testificar de Él. Pero para eso tenemos que conocer realmente al Señor, tener una relación de intimidad con Él, conocer las Escrituras, saber cuál es su plan, su propósito para mi vida y para el mundo entero. Porque las cosas se están cumpliendo en este tiempo y nosotros tenemos que ser los heraldos, tenemos que ser los que anuncian, ¿sí? Los que predican, o como usted quiera llamarle. Entonces, dice, os expulsarán de las sinagogas, seremos expulsados de las comunidades, de la sociedad, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No piensan esto, estos religiosos extremistas que se enredan y se enrolan en causas como la Guerra Santa, ¿no? Y dice, tenemos que destruir a los demás que no piensan como nosotros. Se dan cuenta, están dispuestos a matar y a morir por esa causa, porque piensan que están haciendo la voluntad de Dios, piensan que están sirviendo realmente a Dios. Ese es el espíritu de confusión, de mentira, de engaño que opera en aquellos que no conocen realmente al Dios vivo y verdadero. Bien, y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No le conocen, no han tenido revelación, no tienen intimidad, no tienen una relación, no es religión, no tienen una relación con el Dios vivo y verdadero. ¿Tú tienes una relación con el Dios vivo y verdadero? Es decir, conoces al Dios de la Biblia, le haces caso a lo que Él dice en su palabra, porque hay muchos que dicen, sí, yo creo en Dios, yo tengo una relación con Él, yo oro, yo hago su voluntad. Y a veces le preguntaba, ¿y cuál es su voluntad? Bueno, que me porte bien, que ayude a la mayoría de gente, y una serie de normas y de actitudes. Pero, hermanos, eso, lo que nos dice el Señor en su palabra es eso y mucho más. Además, ese es el producto de conocer realmente al Señor, a un Dios santo, que sabe que, que nosotros no debemos hacer algo que le desagrade. Entonces, cuando conocemos la naturaleza santa de Dios, cuando conocemos que Él repudia el pecado, entonces yo me voy a abstener de obrar de manera contraria al propósito de Dios. Pero también tengo una naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso el Señor nos ha enviado su Espíritu Santo. Y eso es a lo que se refiere posteriormente en este pasaje Jesús. Porque hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice
que entonces esto, dice el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Lo que nos está diciendo Jesús aquí es que esto viene sí o sí. No hay vuelta que darle. Es parte del plan, del propósito de Dios. Hermanos, amigos. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente se va a conocer por su esencia, por su identidad, por lo que realmente Él es ahora en Cristo. Vamos a ser como Él. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por la humanidad. Y nosotros también, al ser participantes de esa naturaleza, vamos a estar dispuestos a ir hasta la muerte con tal de cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos de que este caminar, este peregrinar en la tierra es momentáneo, es pasajero, pero ser participantes del reino de los cielos es por la eternidad y hasta la eternidad. Ese es nuestro destino. Por eso no tememos a la muerte. La muerte es simplemente parte del proceso, es parte del propósito. No es nuestra ciudadanía, nos va a decir la palabra, está en los cielos. Es ahí donde está nuestra ciudadanía. Algunos se ufanan y se alegran porque, wow, me dieron la ciudadanía española, me dieron la ciudadanía americana, ¿no? Ahora soy peruano, puedo jugar en un equipo, ya no me van a quitar un cupo porque soy extranjero. Hermanos, esas son cosas humanas, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la Escritura que reinaremos con Él. Pero tenemos que pasar la prueba. Tenemos que evidenciar realmente que nuestra identidad está con Él. Tenemos que ser como Él es. Tenemos que andar como Él anduvo. Nos dice la Escritura. Ahora, Él dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es inminente. A algunos les tocará pasar por este proceso de martirio, de dar su vida por causa del Señor. Y ya lo hemos dicho, hermanos, hay persecución. Y aún en el libro de Apocalipsis nos dice que en el tiempo final muchos clamarán ahí debajo del altar, dirán, Señor, ¿hasta cuándo tendremos que esperar de que tú hagas venganza por todo aquello que nos hicieron? Nosotros hemos muerto por causa del Evangelio, por ser fieles a ti. Pero Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Y Él le va a decir, espérense un momento todavía, porque todavía hay algunos que también van a sufrir igual que ustedes, van a morir de la misma manera. Y eso sucederá en la tribulación. ¿Por qué? Porque muchas personas que ahorita están escuchando el Evangelio y no abren su corazón al Señor, cuando la iglesia del tema del cual ya hemos hablado sea sacada de esta tierra, cuando venga el rapto de la iglesia y los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo, ya no estén en esta tierra, se van a dar cuenta que el mensaje que predicamos no era un cuento, no era una utopía, no era una cosa ilusoria, sino que era la verdad de Dios. Entonces ellos van a querer abrazar la fe y va a ser a costa de sus vidas. Es decir, sufrirán el martirio. Por eso, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy la salvación se extiende de manera gratuita. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Es por eso que exhortamos a todos que acepten a Jesús, que abran su corazón, que entreguen sus vidas. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo en que Dios quiere guardarte de esa persecución, de esa situación extrema. Y no solo a ti, sino también a tu familia. Porque puede ser que tú seas salvo hoy y viene el Señor mañana y te vas. Pero ¿qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tu esposa? ¿Qué hay de tu esposo? ¿Qué hay de tus hijos? ¿De tus padres si aún viven? ¿De tus hermanos?
¿Qué vas a decir? Ah, ya me voy al cielo, bueno, que ellos se queden, pues un problema. No, no es así. Hermanos, tenemos una responsabilidad y los días pasan. Miren, ya estamos en el mes de abril, ya estamos en la tercera parte del año. El tiempo vuela y la Biblia dice que los días serán acortados por causa de los escogidos. Los días son acortados, pasan volando. Cuando menos pienses, ya estaremos con un nuevo presidente, una nueva presidenta, ya estaremos en Navidad, ya vendrán las elecciones municipales, qué sé yo. Y así el tiempo nos va envolviendo y muchas veces nos distraemos y no estamos siendo conscientes del propósito de Dios para nosotros. Luego de esto, el Señor mismo empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué retoma este tema que él ha venido compartiendo quizás antes, en el capítulo 14, versículo 16 en adelante? ¿Por qué? Porque está hablando de situaciones extremas. Está hablando, hermanos, de que así como a él ha sido aborrecido, no, eso mismo va a ser parte de la experiencia del creyente, del cristiano verdadero, del Hijo de Dios. Entonces, la única manera de poder sobrellevar estas situaciones extremas es teniendo el poder sobrenatural de Dios llenando nuestras vidas. Es un empoderamiento, es, hermanos, de ser revestidos del poder de Dios para poder sobrellevar situaciones extremas. Lo que sucedió en la antigüedad. ¿Cómo es posible de que muchos que morían en el Coliseo romano, devorados por los leones, unos que eran crucificados, untados con brea y encendidos en fuego, que eran metidos en pailas con aceite hirviendo, que eran encendidos en la hoguera, podían morir alabando a Dios, glorificando a Dios? Vemos a Esteban siendo apedreado y él levantando los ojos al cielo y diciendo, veo al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y dice, y dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y durmió. Eso solamente puede ser posible con una presencia gloriosa, tremenda del Espíritu Santo en la vida del Hijo, de la hija de Dios. Y hermanos, por eso que el Señor retome este tema, porque le dice a ustedes, van a pasar estas situaciones, pero si yo no me fuere y no viniera el Espíritu Santo, ustedes van a tirar la toalla, ustedes me van a negar, ustedes van a apostatar. ¿Se acuerdan de Pedro? Lo negó 3 veces, pero luego, cuando fue lleno del Espíritu Santo, vemos a un Pedro transformado por el poder de Dios en el libro de Hechos. Él va a decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios es andar en su palabra, es vivir en línea con su palabra, es hacer lo que Dios quiere que hagamos, vivir una vida llena del Espíritu Santo. Dice, continuando con el versículo 4, esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, tenían a Jesús a la mano. Jesús podía aclarar cualquiera de esos temas que ellos tenían de repente duda, controversia o algún tipo de pensamiento contrario. Jesús podía ahí mismo aclararles el panorama, podía allí mismo corregir alguna cosa, pero le dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, ¿ok? Pero ahora la situación va a cambiar. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, vemos aquí que Jesús les vuelve a decir, les vuelve a explicar que Él vino a cumplir con una misión de parte del Padre. Una misión que Él le ha encomendado y que ya está por llegar a su culminación. Él está a unos días de ir a la cruz, a morir por la humanidad, por toda
la humanidad, por el mundo. Entonces, y él dice, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. ¿Por qué? Porque él ha estado explicándoles a través de ejemplos, ¿se acuerdan? De la vid, él está explicándoles, les ha estado rememorando, haciendo recordar que él ha hecho cosas que nadie ha hecho. Hasta el momento ningún profeta, ningún otro hombre que viene de parte de Dios ha hecho las cosas que él, porque él es el Mesías, porque él es el Salvador del mundo. Él es el anhelado por las naciones. Él es el prometido del Padre, el que habló a través de los profetas de que él era el ungido de Dios. Entonces, por fin, después de tantos ejemplos, de tantas explicaciones, han entendido. Por eso él dice, ahora no me pregunta a dónde vas. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que he venido del Padre y voy al Padre. Sin embargo, hay estas cosas ustedes, cuando yo se las he dicho, versículo 6 dice, ha causado tristeza en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque todavía ellos son gobernados por sus sentimientos, sus emociones, por los sentidos naturales. Hermanos, cuando perdemos a alguien, cuando alguien parte de este mundo, nos sentimos tristes, se crea un vacío en nosotros. Sí, y es natural, es, es entendible. Sin embargo, cuando tenemos la esperanza gloriosa, cuando esa persona también ha formado parte de la fe, esa nostalgia, esa pena es momentánea, porque sabemos que pronto le veremos, pero es algo exclusivo, es un privilegio y es un derecho, de cierta manera, legal, de todo verdadero hijo e hija de Dios. Hay una condición, es ser hijo e hija de Dios de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Algunos se toman atribuciones que no le corresponden y es porque no entienden, piensan que todos se van a ir al cielo y no es así. Ya lo hemos explicado esto muchas veces. Dios tiene normas, Dios tiene reglas que tienen que respetarse. Si en el plano natural nosotros tenemos que respetar reglas y condiciones que nos establece el gobierno de turno o donde nos encontramos, y si viajamos al extranjero, igual tenemos que someternos a las reglas de esa nación, entonces, ¿por qué tenemos que pensar de que en las cosas de Dios son diferentes? O sea, todos se van a ir al cielo. Dios pone las reglas. Él dice, este sí va, este no va. Los, y los principios y las normas están en su palabra. Hermano, en aquel día van a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas. Miren, solamente lo nombro o los leo. Daniel, el libro de Daniel, que es uno de los libros que nos habla de los tiempos postreros, de las señales antes del fin. Miren lo que dice aquí, capítulo 12, anótelo usted, si no puede encontrarlo, anótelo, Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Miren lo que dice, se lo leo, en aquel tiempo, está hablando del tiempo postrero, el tiempo final, al cual ya estamos prontos a llegar. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál es ese libro al que hace referencia? Al libro de la vida. Lea usted el libro de Apocalipsis, capítulo 19, la parte final. Dice que van a ser abiertos unos libros. Y en ese libro va a estar inscrito aquel que ha entregado su vida a Jesús y que han dado en línea con su palabra. Porque muchos aceptan a Jesús por temor a no irse al infierno y después siguen viviendo como les da la gana. No es así. Tenemos que ser consecuentes con la fe. Tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que
convertirnos en instrumentos para que otros también conozcan de Él. Repito, dice, y será tiempo de angustia. Aquí está hablando de la tribulación, de lo que vendrá luego de que la iglesia de Cristo sea llevada de este lugar, porque Él protege a su pueblo. Dios no va a permitir de que sus hijos que han andado en obediencia pasen por sufrimiento. Dios guarda a su pueblo, así como guardó al pueblo de Israel. Bueno, avanzo porque tenemos que continuar. La cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Aquí seguimos, dice, versículo 2, y muchos, escuche bien, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche bien, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, mucha gente que dice, se fue al cielo, no, el Señor lo tiene en su gloria, que en paz descanse. Lo dudo, porque la Biblia me dice otra cosa. La Biblia nos revela la verdad de Dios. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso que decían, la reencarnación, eso que decían, no, me he ganado el cielo por mis buenas obras. Qué pena. Y dice 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De quién está hablando? De los entendidos, es decir, de aquellos que han entendido, que han tenido revelación, que han entregado su vida a Jesús y Dios les ha dado su Espíritu Santo para que puedan discernir, entender y conocer la verdad de Dios y que puedan compartirla. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí habla de los que enseñan la justicia. Luego, en este mismo pasaje de Juan 16, vamos a tocar un poquito de esto, porque más adelante, solamente lo nombro, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nos toque hablar de la justicia, vamos a tocar esto de lo que se refiere Daniel, ¿no? Que dice, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Cuál es la función? ¿Quiénes son esos que enseñan la justicia? Muy bien, allá vamos. Allá vamos. Bien. Dice así, antes, versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7, pero yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Jesús siempre dice la verdad. Así que cuando Jesús esté hablando, cuando Jesús dé algo que hacer o dé un mandamiento, tenemos que olvidarnos de la religión, tenemos que olvidarnos de la tradición, de lo que dicen los hombres, por más santos que sean. Porque este es el santo de los santos el que está hablando. Está hablando el Mesías, el elegido, Dios hecho carne. Él es el verbo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él está diciendo aquí, claramente, pero yo os digo la verdad. Jesús no puede hablar mentira. Ninguna mentira sale de su boca. Así que preste atención. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, yo no puedo estar eternamente encajado, encajonado en un cuerpo físico. Yo soy Dios. Yo salí de mi gloria, dejé mi gloria para venir a manifestarme a ustedes. Pero ahora yo tengo que irme y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque así yo enviaré a la otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Yo mismo, otro igual que yo, pero en diferente envoltura, por decir, en diferente constitución, por decirlo así, tomando una palabra, ¿no? Es decir, el Espíritu.
tenía que venir a ellos para empoderarlos, para llenarlos de su poder, para que ellos pudieran enfrentar estas situaciones adversas, extremas que van a venir. Por eso no solamente se está refiriendo a los creyentes en este tiempo, sino a los creyentes de ahora, de este tiempo. Hermanos, estamos pasando situaciones extremas y la única manera de poder soportar, sobrellevar esa situación es siendo llenos del Espíritu Santo. Porque hay muchos creyentes, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es una sola experiencia. La llenura del Espíritu Santo es una situación permanente. Cuando Pablo dice en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo en el lenguaje original está en un verbo de acción continua. Sed constantemente llenos del Espíritu Santo. Por eso hay gente que usted de repente conoce que Dios la utilizó tremendamente en un tiempo y ahora, sin embargo, no fluyen y no hay un poder de Dios que se manifieste en su vida como antes. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor, porque ya no son llenos del Espíritu Santo, porque ya no hay una búsqueda de Dios como los primeros días. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia en Éfeso? ¿No? Estás metido en tantas actividades y eso es lo que pasa con la iglesia ahora. Está metido en ayuda social, está metido en alcanzar a los niños, a los jóvenes, ha metido al mundo de la iglesia con estrategias humanas, dizque para alcanzarlos, para cautivarlos y que vengan. Pero lo que has hecho es meterte en la carnalidad. ¿Pero qué les dice? He visto tu arduo trabajo, pero tengo una cosa contra ti. Has descuidado tu primer amor. Hermanos, no es estar en los negocios del Padre, es estar con el dueño del negocio, es estar metido con Dios, es estar en su presencia. Su presencia es lo que lo cambia todo, lo que hace que el mundo cambie, tu vida cambie, tu entorno cambie. Es la presencia de Dios en ti. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Aunque hicieran cosas aparentemente normales, humanas. Miren, Pedro salía a la calle, eso lo hemos dicho muchas veces, y él sin querer con su sombra, la gente era sanada. Y por eso dice la Biblia que cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Ya Pedro ni predicaba, solamente salía a pasear y que su sombra toque a los enfermos. Hermanos, ese es el poder de Dios, esa es la unción de Dios, esa es la gloria de Dios que se manifiesta en un creyente lleno del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dice, conviene que yo me vaya, conviene, porque cosas gloriosas van a suceder. Él dijo, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes van a hacer, porque yo voy al Padre. Y por eso le dice aquí, conviene que yo me vaya, porque yo lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vamos a entrar rápidamente a lo que estábamos diciendo. Entonces, está diciendo, ahora el Espíritu Santo va a estar con ustedes, en ustedes. Hermanos, el Espíritu Santo va a ser el que convence, nos dice aquí, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde va a estar? Flotando en el ambiente, moviéndose como una nube en el libro de Génesis encima del caos. No, señores. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Va a estar en nosotros. El Espíritu Santo nos va a mover. El Espíritu Santo nos va a usar. Nosotros vamos a ser la herramienta. Nosotros ya somos el agente de Dios en esta tierra. Somos sal y luz de la tierra. Somos el parlante de Dios por donde Dios va a hablar. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios para que fluya la presencia de Dios y alcance a los perdidos y toque a los enfermos, libere a los endemoniados. Hermanos, nosotros somos el canal, pero tenemos que estar limpios. Así como, hermanos, hay un corte de agua y después de unas horas usted abre el caño y sale tierra, ¿no? Sale polvo, sale turbio el agua, pero luego empieza a salir ya limpia. Igualmente, el Espíritu Santo tiene que fluir en nosotros para quitar toda contaminación, toda inmundicia, y nosotros podamos fluir en las cosas de Dios.
para su gloria, para su gloria. Entonces, por eso dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio. ¿Pero cómo? Nosotros. Nosotros somos los que vamos a predicar. Nosotros somos los que vamos a anunciar. Y aquí nos está diciendo que Él, cuando Él venga y esté en nosotros, porque ya esté parte de nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está hablando de la función de la iglesia de predicar, de ser instrumentos del Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado. Todo lo que no vemos ahora, hermanos, somos llamados a denunciar el pecado. Con amor, sí, pero tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que, hermanos, confrontar el pecado que está imperando en el mundo, la corrupción, la maldad y todo lo que Dios dice en su palabra que es pecado, tenemos que denunciarlo. Y es ahí donde va a venir la intolerancia. ¿Se acuerda del versículo 1? Es ahí donde nos van a decir, tú eres un fanático religioso. Aún los hermanos van a decir, tú eres un legalista. No, tú no tienes tolerancia. Pero hermanos, la Biblia nos dice que hay una cosa que Dios no tolera, o varias en Proverbios, ¿no? Pero una cosa de las cuales Dios no tolera es el pecado. Por eso es incomprensible de que alguien vaya al cielo después de haber cometido pecado y no haberse arrepentido, no haberle entregado su vida a Jesús, que es lo único que Dios justifica. Que Dios lo tenga en su gloria, lo dudo. Y no estoy siendo sarcástico ni cachaciento, como dirían algunos en este asunto, sino estoy diciéndoles la verdad. Estoy cumpliendo con la función para la cual Dios me puso. Denunciar el pecado. Hay que arrepentirse. Hay que renunciar al pecado. Arrepentimiento significa cambio de actitud. Si yo iba para allá, ahora doy un giro de 180 grados. Si antes iba al pecado, pues ahora tengo que ir a cumplir con el propósito de Dios. Pablo lo dice claramente en las cartas pastorales. Despojados del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos. Entonces es un proceso, sí, pero tenemos que iniciarlo. No mantenernos en stand-by, no seguir con nuestra vida vieja. Tenemos que mostrar la nueva vida, la nueva naturaleza de Dios en nosotros. Entonces dice, convencerá al mundo de pecado. Tenemos que denunciar el pecado. El pecado. ¿Cómo? Proclamando la verdad. ¿Cuál es el pecado más grande que lleva a la gente al infierno? Hermano, no es la fornicación, no es el adulterio, no es la mentira, no es el robo, no es ser un violador o un asesino en serie, es no creer en Él, es no creer a este mensaje que estamos anunciando. Esa es la raíz de todo el problema, el no entregar su vida a Jesús. No somos libres del pecado si nuestra naturaleza no ha sido transformada por el poder de Dios, si no vivimos una vida en la llenura del Espíritu Santo. Porque sí, seguimos pecando, pero en la medida que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, nuestra naturaleza carnal no va a tener poder para llevarnos o arrastrarnos a hacer o cometer pecado. Entonces, por eso dice aquí, de pecado, escuche, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Hemos dicho que el no creer en Cristo es el peor pecado que pueda cometer una persona. Los demás son producto de no haber entregado su vida a Jesús. Si yo no tengo a Cristo en mi vida, no tengo temor de Dios, no tengo temor en ir y buscar a una mujer que no sea mi esposa, en engañar, en robar, ¿cómo se llama? Recibir un vuelto de más y no entregarlo, etcétera. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no va a permitir de que yo haga cosas que no le agradan a Dios. Entonces los demás pecados son subproducto de no creer en Cristo. Por eso vemos, hermanos, que la gente que no cree en Cristo hace cosas que son
incomprensibles. Traicionar a tu propia nación, a tu patria, permitir de que gente mala gobierne. Eso es producto de una persona que no ha sido regenerada por el poder de Dios, que está gobernando su naturaleza pecaminosa, sus intereses propios por dinero, son vendepatria. No les interesa el futuro. ¿Por qué? Porque ellos empuñan el dinero y el futuro negro que puede pasar una nación. Ellos se la van a pasar en el extranjero, viviendo bien con todo lo que han adquirido por causa de su pecado. Por eso no tienen conciencia, por eso no tienen temor de Dios. Esa es la gran diferencia. Y dice aquí de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace un juez? Establece la verdad. Establece lo que es justo. Un hijo de Dios hace lo que le agrada al Padre. Hace lo justo. Hace lo correcto. Y lo justo, hermanos amados, es de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y Jesús ya cumplió su misión. Por eso dice que Él, al establecer la verdad, al poner el fundamento, al dejarnos a nosotros la posta, ya cumplió. Y lo justo es de que Él vuelva a donde pertenece, esté ahí en su gloria con el Padre, porque Él es Dios. Pero Él no nos va a dejar huérfanos. Él va a mandar al Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con esa función sobrenatural que nos demanda este tiempo, que la maldad se ha proliferado. Dice entonces, versículos, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio es la recompensa que obtiene la verdad y la recompensa que obtiene la maldad. Es decir, si tú no hiciste nada y te inculpan, te llevan a juicio y tú presentas las pruebas de que eres inocente, esa es tu recompensa, tu libertad. Recuperas tu libertad y hasta puedes tener una indemnización. Pero ¿cuál es la recompensa del culpable? Juicio, condena, cárcel, el veredicto que el juez haya dado ante ese delito. Entonces, eso es el juicio que ya el enemigo ha adquirido. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, ya el enemigo tiene un decreto sobre él. La Biblia dice, primeramente, que está bajo la planta de nuestros pies como creyentes. Tenemos autoridad sobre él para hollar serpientes y escorpiones. No tenemos que temerle al enemigo porque es un enemigo vencido. Vamos a temerle en la medida que nosotros ignoremos cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra identidad que tenemos ahora en Cristo. La Biblia dice en Filipenses que ya Dios le ha quitado todo poder, toda autoridad, toda arma y lo ha dado a la iglesia, toda autoridad. Él está bajo la planta de nuestro pie. Él dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna maquinación del diablo puede prosperar contra nosotros si andamos realmente en línea con el propósito de Dios. Si obedecemos su palabra, si somos llenos del Espíritu Santo y cumplimos con su propósito, entonces Él ya ha sido juzgado. Lo único que falta, hermanos, es que llegue el tiempo, ¿no? Hay muchos que están en la carceleta del Palacio de Justicia, ya han sido juzgados. Falta nomás que lo lleven al penal. Eso es lo que le falta al diablo. Le falta un poquito de tiempo. Dice que él sabe que le queda poco tiempo. Por eso que ha salido a hacerle guerra a los santos. Por eso que ha salido a crear más confusión en el mundo, a seguir jalando gente para llevarla al infierno a través de la religión, a través de la mentira, a través de la ambición de poder. Hermanos, qué terrible. Estaba viendo una noticia antes de ver aquí, de tener el mensaje. Ahora
Están reclutando niños de extrema pobreza, de 12 años. Están creando bandas de sicarios con niños de 12 años. De razón que el presidente Bukele ha dictado una ley que a partir de los 12 años al que comete delito, cadena perpetua, plena, previa evaluación. Hermanos, qué terrible. Miren lo que está haciendo el diablo. Está destruyendo no una, sino muchas generaciones venideras, si el Señor no viene antes. Por eso dice que en los postreros tiempos habrá una intensificación de la maldad. Y uno de esos niños ha matado a una mujer de 58 años. Así está el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bien tranquilitos, metidos en nuestras cuatro paredes de la iglesia, alabando a Dios, sin conocer las escrituras y viviendo en religiosidad, mientras que el mundo se está perdiendo. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Pero ya el enemigo no tiene poder si nosotros ejercemos nuestra autoridad, si nosotros predicamos el evangelio, si hacemos la obra de Dios. Él ya ha sido juzgado, es una cosa presente, no futura. Futuro ya es que será arrojado, será sentenciado, pero ya hay un juicio sobre él, hay un decreto sobre él, ya no tiene poder ni autoridad. Hermanos, tenemos que hacer uso de las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y luego va a decir, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermanos, hay cosas que aún en este tiempo yo no entiendo, tú no entiendes, pero el Espíritu Santo nos lo revelará en ese tiempo de intimidad, de comunión, de búsqueda, porque tenemos que buscarle. Mientras más intensifica la prueba, las situaciones terribles, más tenemos que estar en la presencia de Dios, no distraernos. Entonces dice, hay cosas que no las pueden aún sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, vemos aquí en el versículo 12 que dice que aún hay cosas que no pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque no están preparados, no están equipados todavía. El Espíritu Santo no ha venido. Eso va a ser lo que lo va a complementar, lo que lo va a potenciar para poder cumplir con el propósito de Dios y poder soportar las pruebas que sobrevendrán, pero también para poder predicar con denuedo, enseñar con sabiduría, con revelación, con convicción, con propósito y con fluir de los dones. Porque cuando viene el Espíritu Santo, los dones de Dios son desatados en nuestra vida para poder hacer de manera eficaz la obra, el trabajo que Él nos ha encomendado. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos, los voy a capacitar. Por eso dice, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Hermanos, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero los que le aman su palabra, guardan sus mandamientos, viven en santidad, viven en obediencia, no viven en religiosidad, sino viven en línea con lo que Dios establece en su palabra. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice que también en el versículo 13, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, va a haber un incremento de revelación, de conocimiento, de lo que sucederá. ¿Por qué? Porque dice que eso es necesario. ¿Para qué? Para poder hablarle a otras personas, poder alertarlos, poder decirles, vienen cosas y tú tienes que estar preparado, porque no todos tienen todos los dones. Hay unos que tienen el don profético, algunos tienen palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Entonces Dios, a través de esos dones,
va también a alertar, a corregir a la iglesia para que puedan ellos andar correctamente y puedan también corregir algunas cosas de las cuales podemos desviarnos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este mundo y el ardid del diablo es distraernos, desenfocarnos para que nosotros perdamos el norte, el propósito de Dios. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Seremos entonces receptores de lo que Dios quiera darnos, de lo que Dios quiera revelarnos, perdón, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escuchará, oirá y os lo hará saber. Ojo, está hablando de oír, cosas que nuevas, cosas que se están hablando en el ámbito espiritual, entre Dios y el Padre. Y el Espíritu Santo, que está en nosotros, nos lo va a revelar. Son cosas que Dios tiene preparado para estos postreros tiempos. Vamos a ser receptores. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y eso, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, hermanos, sabemos que el Señor viene pronto. Por eso sabemos que estamos en la postrimería, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir denunciando el pecado. Y si tú estás andando en pecado, ya sabes, amigo, hermano, que estás en riesgo de partir una eternidad sin Dios. Como hemos dicho, algunos despertarán del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Cuál es tu condición? Para poder saberlo, para tener la seguridad de que tú despertarás y estarás en la presencia de Dios. Lo único que establece Dios en su palabra es de que tú le hayas entregado tu vida a Jesús. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay más. Es la única condición. Y luego de haber cumplido con esa condición, andar en su palabra, vivir en línea con su propósito, porque eso nos capacita, eso produce santidad, produce fruto para su gloria. Y somos y nos convertimos en instrumentos eficaces para dar testimonio. Somos llenos del Espíritu Santo y eso nos capacita sobrenaturalmente para pasar cualquier prueba, situación, dificultad, pero también para dar testimonio fiel de Jesucristo. Si tú no lo has hecho aún, yo quiero invitarte en esta mañana. Yo quiero invitarte a que tú le abras tu corazón a Jesús, que tú le entregues tu vida. Es sencillo, pero es importante. Cierra tus ojos, pero abre tu boca y abre tu corazón sinceramente delante de Dios. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si tú no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para ti. Dile estas palabras al Señor sinceramente. Padre Santo, reconozco que he pecado, que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario por todos mis pecados y eres mi Salvador. Ahora, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia dice que tu nombre ha sido escrito hoy, en este instante, en el libro de la vida. Ese libro del que menciona Daniel, ¿te acuerdas? Dice que solamente
despertarán para vida eterna los que se hayan inscritos en el libro. Así que tu nombre ha sido en este instante escrito en el libro de la vida de Dios. Tú ya no irás a condenación, sino a vida eterna, porque estás cumpliendo con lo que Dios demanda en su palabra. Así que Dios te bendiga. Gracias por prestarnos atención. Gracias por escuchar este mensaje. Pero queremos también que tú lo compartas. Compártelo con tus contactos, amigos, compañeros de trabajo, con tu entorno familiar. Puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir ahí repasando este mensaje, los anteriores y otros mensajes que hemos dado sobre diferentes temas, la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Tú puedes encontrar ahí mucho material para seguir edificando tu vida y para compartir con otras personas que no conocen aún del Señor. Queremos saber de ti, queremos ayudarte, queremos darte recursos para que tú puedas seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerda que lo que sigue es conocer la palabra. Así que escríbenos y nosotros estaremos comunicándonos contigo y dándote alguna orientación y algunos recursos para que tú edifiques tu vida. Te recordamos también que estamos los días miércoles 7:30 de la noche, teniendo por este medio nuestro tiempo de oración e intercesión. Ahora necesitamos más que nunca interceder por nuestras vidas y por nuestra nación. Así que, como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos el mensaje de edificación y de salvación. Gracias una vez más. El Señor te bendiga y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate.